Después de semanas de especulaciones, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum finalmente dio un paso al frente y confirmó lo que hasta ahora solo circulaba como un rumor entre pasillos de inteligencia. Un operativo conjunto con el entonces secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, logró desmantelar uno de los centros clandestinos más perturbadores jamás localizados en la capital mexicana, un laboratorio humano vinculado al crimen organizado. El anuncio no solo sorprendió por su contenido, sino por su contundencia. La mandataria no se limitó a confirmar el operativo, sino que aseguró que este laboratorio no solo realizaba prácticas ilegales con personas, sino que estaba operando con una red internacional de trata y experimentación clandestina con vínculos en Centroamérica, Estados Unidos y Europa del Este. El operativo, precisión milimétrica, cero filtraciones. El operativo desplegado en Tlalpan no fue una redada común ni un cateo improvisado. Fue el resultado de meses de inteligencia acumulada, vigilancia discreta y una coordinación quirúrgica entre distintas instancias del Estado mexicano. A diferencia de otros golpes mediáticos donde las filtraciones previas arruinan el factor sorpresa, esta operación se ejecutó con una hermeticidad total. Ni los vecinos del complejo residencial ni los mandos medios de la Secretaría de Seguridad tenían conocimiento del despliegue. Solo un círculo muy cerrado, liderado por Omar García Harfuch y respaldado directamente desde el despacho de la jefa de gobierno, sabía lo que iba a ocurrir esa madrugada. A las 3:40 de la mañana del jueves, vehículos sin placas, drones sin luces y agentes encubiertos rodearon el perímetro del inmueble señalado. No hubo ráfagas, no hubo caos. Fue una irrupción seca, rápida y quirúrgica. El tipo de operación que solo se ve cuando el Estado actúa con decisión, sin titubeos ni divisiones internas. Lo que parecía un complejo habitacional más, con cortinas cerradas y silencio absoluto, se transformó en escenario de uno de los hallazgos más escalofriantes de los últimos años. Al ingresar, los elementos de inteligencia y de la policía capitalina encontraron algo que ni siquiera los informes preliminares habían logrado anticipar con exactitud: un espacio clínico, esterilizado, con salas que parecían quirófanos improvisados pero funcionales, completamente equipados con tecnología de punta. Monitores biomédicos, refrigeradores con muestras etiquetadas, instrumental quirúrgico, tubos conectados a cuerpos aún vivos. Y lo más perturbador, 10 personas retenidas contra su voluntad. Algunas entubadas. Otras sedadas, otras, simplemente, abandonadas a su suerte en camillas sin colchón. El perfil de las víctimas dejó perplejos incluso a los agentes más curtidos. 5 de ellas eran ciudadanos extranjeros, todos con reportes de desaparición activa en sistemas internacionales. 2 procedían de Sudamérica, 1 de Europa del Este, 1 de África del Norte y otro, según los primeros análisis, de origen asiático. Las otras víctimas eran mexicanas, aparentemente captadas en situaciones de extrema vulnerabilidad, como personas en situación de calle o con antecedentes de abuso de sustancias. No se trataba de un lugar donde se producían drogas, tampoco de una casa de seguridad convencional. El nivel de sofisticación del sitio indicaba que el objetivo era otro: controlar cuerpos humanos para fines todavía no esclarecidos del todo. Y todo esto, dentro de los límites de la capital del país. ¿Qué se hacía en el laboratorio? Lo que revelaron los análisis posteriores fue aún más inquietante. No era un narcolaboratorio tradicional, ni siquiera un centro de tráfico de órganos. Era algo mucho más avanzado y siniestro, un centro de investigación biotecnológica clandestino, vinculado, según las primeras líneas de investigación, con una célula del crimen organizado que opera desde Jalisco, con presuntas conexiones internacionales. En el laboratorio se encontraron muestras biológicas etiquetadas con códigos alfanuméricos, bases de datos con información detallada sobre análisis de sangre, pruebas genéticas, y sobre todo, archivos clínicos de sujetos a los que se les aplicaron sustancias experimentales. Algunos documentos hablaban de series de tolerancia, resistencia al trauma y fases de modificación adaptativa. Los términos no dejaban espacio para la duda, estaban intentando alterar las funciones biológicas básicas de los cuerpos humanos. Los peritos forenses detectaron rastros de hormonas sintéticas, compuestos opioides no catalogados y una serie de fármacos en fase experimental, posiblemente obtenidos del mercado negro internacional. Las autopsias preliminares y análisis médicos a las víctimas revelaron daños severos en órganos internos, pérdida de masa muscular, disociación cognitiva, y en algunos casos, alteraciones evidentes en las glándulas suprarrenales. Todo apunta a un objetivo perturbador: fabricar cuerpos más resistentes al dolor, más obedientes al control químico y, quizá, con capacidades físicas superiores. Una forma perversa de bioingeniería humana, diseñada no por científicos idealistas, sino por operadores del crimen que entienden la guerra moderna como algo más allá de las balas y los territorios, una guerra del cuerpo, del control absoluto sobre el ser humano. Lo más alarmante es que,
Entre los documentos incautados, se hallaron referencias cruzadas a otros laboratorios potenciales en Sinaloa, Tamaulipas y Colombia. Nombres en clave, códigos de embarques, y un listado de posibles sujetos de prueba pendientes de ser trasladados. Todo indica que esto era solo una pieza de una red más grande. Una red que no solo trafica droga, sino que trafica con el futuro mismo del cuerpo humano. Los organismos de derechos humanos en Ginebra y Washington ya han comenzado a emitir comunicados, exigiendo una investigación internacional. Se habla de un crimen contra la humanidad en plena Ciudad de México. Y aunque no hay conclusiones oficiales, hay una cosa clara: sin la intervención decidida y el liderazgo estratégico de Harfuch, este laboratorio seguiría operando en las sombras. La red, una estructura internacional en el corazón de CDMX. Lo que en un primer momento se pensó que era un hecho aislado terminó revelando una compleja red criminal que opera con una lógica mucho más cercana a una corporación multinacional que a una célula improvisada del crimen común. Desde el momento en que los peritos comenzaron a analizar los documentos, dispositivos y servidores extraídos del laboratorio clandestino, las piezas comenzaron a encajar en una arquitectura criminal de dimensiones que helaron la sangre de los investigadores. Los hallazgos iniciales ya eran perturbadores, pero el panorama completo superó cualquier expectativa. Detrás del laboratorio intervenido en Tlalpan se encontraba una célula del cártel Jalisco Nueva Generación, no dedicada a la distribución de drogas, sino a un modelo de negocio mucho más perverso y rentable: la trata de personas con fines médicos experimentales. Se trataba de una franquicia de terror operando con capital del narco y logística internacional. Los equipos de inteligencia descubrieron correspondencia electrónica encriptada entre miembros de esta célula y clínicas clandestinas ubicadas en Honduras, Rumanía y Ucrania. Los mensajes describían el envío de material biológico, donantes rentables, proyectos de mutación adaptativa y resultados con sujetos resistentes. Ningún término explícito, ningún nombre. Pero la información cruzada con otras investigaciones en curso permitió conectar los puntos. Estaban exportando personas con alteraciones corporales intencionales para ser utilizadas en circuitos clandestinos de experimentación y tráfico de órganos. Además, se incautaron wallets de criptomonedas con movimientos superiores a los 8 millones de dólares. Cuentas vinculadas a exchanges en Asia y Europa del Este. Transacciones asociadas a identidades falsas y operaciones realizadas desde terminales remotas en horarios sincronizados. Todo indicaba que no era una célula de narcos improvisados, sino una estructura con contadores, analistas y expertos en ciberseguridad a su servicio. También se hallaron mapas y rutas trazadas sobre el istmo de Tehuantepec, donde se indicaban zonas de paso seguro hacia puertos en el Pacífico mexicano. Desde allí, según la hipótesis de la Marina, se movilizaba el cargamento humano hacia enclaves marítimos controlados por mafias europeas. En uno de los correos, se hablaba explícitamente de traslados blindados por rutas poco vigiladas y de la necesidad de mantener hidratados a los paquetes durante el cruce. La deshumanización era total. A nivel logístico, el laboratorio funcionaba como una especie de centro de acopio y transformación. Las víctimas eran captadas en distintas regiones del país, principalmente en zonas con alta marginación o violencia, sometidas a procedimientos invasivos para aumentar su valor de mercado, y luego catalogadas en una base de datos que cruzaba parámetros médicos, genéticos y conductuales. Era un sistema de esclavitud moderna, potenciado por la tecnología, el capital criminal y una brutal indiferencia por la vida humana. Este descubrimiento provocó una reacción inmediata en organismos de seguridad internacional. Interpol emitió una alerta amarilla, la DEA solicitó acceso a los informes periciales, y ONGs de derechos humanos comenzaron a exigir una investigación supranacional. Lo que se descubrió en Tlalpan no es solo un caso aislado. Es la prueba fehaciente de que el crimen organizado mexicano ha evolucionado hacia una dimensión biotecnológica, creando su propio modelo de industria negra en el corazón de la Ciudad de México. El papel de Harfuch: firmeza y estrategia. En medio del silencio mediático que rodeó la operación, un nombre se mantuvo constante en los informes internos y las comunicaciones tácticas: Omar García Harfuch. Mientras otros actores del ámbito político buscaban protagonismo o se desmarcaban del escándalo por temor a represalias, Harfuch se mantuvo firme, operando en las sombras como un verdadero estratega de guerra. No fue casualidad que la información no se filtrara antes del operativo. No fue suerte. Fue planificación precisa. Según fuentes del Gabinete de Seguridad, Harfuch había dado la instrucción de mantener este caso fuera de los canales regulares. No se involucró a mandos intermedios. No se notificó con antelación a otras dependencias. Todo se manejó desde un núcleo cerrado, que incluía a su equipo de inteligencia, a un grupo selecto de peritos forenses y a un enlace directo con la jefatura de gobierno. El objetivo era uno solo: evitar que cualquier filtración pusiera en riesgo la vida de las víctimas o permitiera a los responsables escapar. La forma en que se detectó la anomalía tampoco fue casual.
No se trató de una denuncia ciudadana ni de una pista entregada por un soplón. Fue resultado de una triangulación de datos llevada a cabo por el equipo de análisis digital del propio Arfuch. Detectaron patrones extraños en los registros de salud privada, movimientos atípicos en las cámaras de vigilancia de la zona, y coincidencias en entregas de insumos médicos que no correspondían con ningún hospital registrado. Fue ciencia de datos aplicada al combate contra el crimen. Este nuevo golpe reafirma el perfil que muchos analistas ya reconocen en Arfuch. No es un político más. Es un operador con visión estratégica, con una comprensión profunda del crimen contemporáneo y con la capacidad de actuar sin necesidad de reflectores. Mientras muchos construyen discursos, él construye resultados. Mientras algunos apuestan por la narrativa, él apuesta por la precisión. La operación de Tlalpan no solo evitó que más personas fueran explotadas en condiciones infrahumanas, sino que desmanteló una red con potencial de expandirse a nivel continental. En palabras de uno de sus colaboradores más cercanos, si no hubiéramos intervenido ahora, dentro de 6 meses estaríamos hablando de una red de bioingeniería criminal instalada en 5 países, operando sin control y con complicidad de funcionarios corruptos. Hoy, gracias a la visión de Arfuch y a la coordinación institucional que él impulsó, ese escenario fue contenido. El mensaje fue claro: en la Ciudad de México, el crimen no opera impunemente. Y cuando el Estado actúa con inteligencia y determinación, ni siquiera el horror más sofisticado puede esconderse por mucho tiempo. El impacto político y la respuesta de Sheinbaum. La irrupción en el laboratorio clandestino de Tlalpan no solo estremeció a la opinión pública por su crudeza, sino que obligó al aparato político a reaccionar de forma inmediata. En un país donde muchas veces los escándalos se diluyen en comunicados ambiguos y evasivas, la postura de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, marcó una ruptura con la tibieza habitual. En una conferencia de prensa extraordinaria convocada apenas horas después del operativo, Sheinbaum apareció flanqueada por altos mandos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y representantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Su mensaje fue firme, sin espacio para dudas o ambigüedades. Ni en la ciudad ni en el país permitiremos que se utilicen cuerpos humanos como materia prima del crimen. Esta frase, que resonó en todos los medios de comunicación y redes sociales, no fue una simple línea de discurso. Fue un posicionamiento político claro, cargado de implicaciones. En un contexto electoral marcado por la polarización, la inseguridad y el desgaste institucional, Sheinbaum decidió mostrarse del lado del combate frontal al crimen organizado, sin esconderse tras tecnicismos ni deslindes administrativos. Asumió la gravedad del caso. Asumió la necesidad de actuar. Y, sobre todo, asumió su respaldo total a la estrategia de seguridad liderada por Omar García Arfuch. El gesto fue doblemente simbólico. Por un lado, representó un espaldarazo institucional al trabajo de Arfuch, quien ha sido blanco de campañas de desprestigio por su combate al CJNG. Por otro, la consolidó a ella misma como una líder que no rehúye a los momentos críticos. En lugar de ocultar el caso o minimizarlo, Sheinbaum lo elevó al centro del debate nacional. Su decisión de acompañar personalmente el informe, de dar la cara y denunciar una condena directa y sin matices, la diferenció de otros actores que, en situaciones similares, han optado por el silencio o la delegación de responsabilidades. Este posicionamiento también tiene una lectura estratégica. En medio de la batalla por el poder político nacional, Sheinbaum apostó por el camino más difícil: enfrentar al crimen organizado no solo en los discursos, sino en los hechos. Y hacerlo con una narrativa humanista, centrada en la dignidad del cuerpo humano, en los derechos fundamentales y en el límite moral que ningún modelo de gobernanza puede tolerar cruzar. Pero más allá del discurso, el verdadero mensaje político fue el respaldo tácito y explícito a Arfuch. En un país donde las tensiones entre fuerzas policiales, militares y gobiernos locales son constantes, Sheinbaum decidió apostar por un modelo de liderazgo en seguridad basado en resultados. No se trató de una defensa corporativa, sino de una declaración de principios. En este nuevo escenario, Arfuch no es solo su secretario, es su brazo ejecutor en la guerra contra una criminalidad que ha mutado en formas cada vez más inhumanas y tecnificadas. Conexiones con casos anteriores. ¿Hay más laboratorios? Lo descubierto en Tlalpan no fue un accidente aislado ni una anomalía dentro del paisaje delictivo mexicano. Para quienes han seguido de cerca el trabajo de inteligencia desplegado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana bajo la conducción de Arfuch, este hallazgo representa la confirmación de una hipótesis que se venía tejiendo desde hace tiempo: el surgimiento de una nueva economía del crimen, centrada en la explotación directa del cuerpo humano. En informes internos filtrados a medios especializados, ya se había alertado sobre patrones sospechosos en diversas colonias de la Ciudad de México. En 2022, una casa de seguridad en Iztapalapa fue intervenida tras múltiples denuncias de movimientos extraños y olores fétidos. Lo que encontraron los agentes fue una sala con camillas quirúrgicas,
tubos intravenosos y rastros de sangre humana. No se encontraron drogas ni armas. Solo instrumental médico y signos evidentes de prácticas invasivas. Ese mismo año, en Gustavo Amadero, un operativo condujo a la clausura de un inmueble donde presuntamente se realizaban intervenciones estéticas sin licencia. Pero las pruebas forenses determinaron que los restos encontrados no correspondían a ningún procedimiento quirúrgico convencional. Las autoridades hallaron fragmentos óseos, tejidos humanos conservados y, de forma más escalofriante, documentos con perfiles médicos de personas que jamás habían sido reportadas como pacientes. Quizá el caso más emblemático antes del laboratorio de Tlalpan fue el de la clínica estética ubicada en la colonia Narvarte. Presentada como un consultorio privado para tratamientos faciales, el lugar escondía una sala completamente equipada para intervenciones mayores. Cuando se realizó el cateo, se encontraron restos humanos no identificados y muestras etiquetadas sin ninguna relación con pacientes registrados. La investigación fue silenciada por presiones externas y amenazas directas a los peritos involucrados. Todos estos antecedentes hoy cobran un nuevo significado. El patrón se repite: inmuebles discretos, ubicados en zonas densamente pobladas, equipamiento médico de alto nivel, perfiles de víctimas invisibles para el Estado. Ya no hablamos de secuestros con fines extorsivos ni de tráfico de órganos con métodos rudimentarios. Hablamos de una industria del dolor, una red que mezcla ciencia, crimen y lucro sin ningún límite ético. Los investigadores ahora reconstruyen el mapa del horror con una pregunta en mente: ¿cuántos laboratorios como el de Tlalpan siguen operando en las sombras? ¿Cuántas víctimas más están siendo utilizadas como materia prima en esta nueva fase del crimen organizado? Y lo más perturbador, ¿quiénes dentro del sistema han cerrado los ojos o incluso facilitado estas operaciones con su omisión o complicidad? Porque una cosa ya está clara: el caso Tlalpan es solo la superficie. Debajo hay una estructura más profunda, más oscura y más peligrosa de lo que México ha enfrentado en décadas. Una estructura que no secuestra por dinero ni mata por territorio, sino que disecciona, transforma y vende el cuerpo humano como si fuera un insumo más en una cadena de producción inhumana. Y esa estructura, hoy, está siendo expuesta. Silencio internacional y complicidad estructural. Uno de los ángulos más inquietantes del caso Tlalpan no radica en lo que se descubrió dentro del laboratorio, sino en lo que ha ocurrido, o más precisamente, lo que no ha ocurrido, fuera de él. A pesar de las evidencias contundentes encontradas durante el operativo, víctimas extranjeras, correspondencia encriptada con instituciones médicas de otros países, pagos millonarios en criptomonedas, rutas transnacionales de traslado humano, y la implicación directa de redes de trata con ramificaciones internacionales, el silencio de los principales organismos globales ha sido ensordecedor. Ni la Organización Mundial de la Salud ni la Organización de las Naciones Unidas han emitido hasta el momento un pronunciamiento oficial. Ningún comunicado de alerta, ninguna comisión investigadora, ninguna mención en las conferencias de prensa de las agencias internacionales de derechos humanos. Este vacío institucional ha comenzado a levantar serias sospechas dentro del círculo de inteligencia mexicana. ¿Es posible que exista una red de intereses que supere incluso los límites del crimen organizado? ¿Estamos ante un entramado tan complejo que involucra a actores intocables de la comunidad científica, médica y financiera internacional? La evidencia incautada no deja espacio para interpretaciones ambiguas. Entre los discos duros intervenidos y los archivos recuperados se encontraron registros con sellos de clínicas privadas de Europa del Este, autorizaciones médicas firmadas por profesionales con licencia vigente en otros países, y protocolos de prueba idénticos a los utilizados en investigaciones biomédicas formales. Los correos electrónicos detallan pedidos específicos de sujetos con características genéticas particulares, reacciones ante sustancias experimentales, y reportes de evolución clínica como si se tratara de ensayos avalados por algún consejo de bioética. Pero no lo eran. Se trataba de seres humanos explotados como cobayas, bajo la lógica más brutal y clandestina que puede existir. Y sin embargo, el mundo guarda silencio. Los medios de comunicación internacionales apenas han tocado el tema. Las grandes cadenas de noticias han reducido la cobertura a notas marginales, sin análisis profundo, sin seguimiento. Ningún periodista extranjero ha viajado a la Ciudad de México a investigar in situ. Ninguna agencia internacional ha exigido acceso a las víctimas ni a los expedientes forenses. Lo que debería haber sido una noticia global, una alerta roja para la comunidad médica, un caso paradigmático para los defensores de derechos humanos, ha sido barrido bajo la alfombra con una velocidad que solo puede explicarse por dos factores: complicidad o miedo. Y es aquí donde el papel del Estado mexicano cobra una relevancia trascendental. No se puede seguir esperando a que la validación venga desde fuera. No se puede confiar en que las estructuras internacionales, muchas veces sujetas a intereses geopolíticos y financieros, actúen con la rapidez que exige una crisis de esta magnitud. En este vacío de acción global,
Figuras como Omar García Harfuch emergen no como opciones, sino como necesidades. Harfuch no esperó la autorización de ningún organismo supranacional. No consultó con embajadas ni se subordinó a las lógicas diplomáticas. Actuó con base en datos, con un equipo técnico preparado y con una claridad estratégica que solo puede tener quien entiende la urgencia del presente. Su equipo no dudó, no especuló, no negoció. Ejecutó una operación que no solo rescató vidas humanas, sino que dejó al descubierto una red que, si no se enfrenta con decisión, podría seguir operando bajo la protección del desinterés internacional. México está frente a una disyuntiva histórica. Puede seguir siendo territorio de pruebas para intereses extranjeros disfrazados de ciencia, o puede ser el primer país en decir basta. Lo ocurrido en Tlalpan no es solo una tragedia local, es una alarma mundial. Y el silencio de quienes deberían gritar más fuerte, solo confirma que la solución tiene que venir desde adentro. Con inteligencia, con coraje y, sobre todo, con voluntad política real. En esta guerra sin aliados visibles, Harfuch ha demostrado que la firmeza no se negocia. ¿Un nuevo modelo de seguridad? Más allá del escándalo, de los titulares y de la conmoción nacional, el operativo de Tlalpan dejó algo aún más profundo, la revelación de que México puede aspirar a un modelo de seguridad completamente distinto. Uno que no se basa en la reacción tardía, en las cifras manipuladas o en las operaciones espectaculares para consumo mediático, sino en inteligencia de alto nivel, en planificación estratégica y en acciones preventivas con verdadero impacto estructural. Lo ocurrido no fue una coincidencia ni un golpe de suerte. Fue el resultado de un modelo que comienza a consolidarse bajo la visión de Omar García Harfuch. Un modelo donde las decisiones no se toman desde la improvisación, sino desde el análisis de datos, la lectura del contexto internacional y la integración tecnológica aplicada al combate criminal. Un modelo donde no se patrulla a ciegas ni se detiene a culpables menores para llenar estadísticas. Se infiltra, se rastrea, se conecta la información, y se golpea con precisión milimétrica donde más duele, en las redes logísticas, en los nodos financieros, en los cerebros operativos de las organizaciones criminales. Este nuevo paradigma de seguridad propone sustituir la fuerza bruta por la inteligencia operativa. Sustituir la contención temporal por la desarticulación permanente. Ya no basta con decomisos o capturas. Se trata de cortar el flujo del dinero, de cerrar las rutas, de identificar a los operadores invisibles y de impedir que el crimen mutile al Estado desde dentro. Harfuch lo entiende. Y lo está ejecutando. La operación en Tlalpan es un ejemplo de este nuevo rumbo. Una intervención quirúrgica, silenciosa, eficiente, sin filtraciones ni daños colaterales. Una operación que no solo salvó a las víctimas, sino que impactó directamente en una red con potencial continental. Un tipo de acción que exige profesionalismo, pero sobre todo, libertad táctica. Porque este modelo también rompe con una vieja lógica, la de esperar permiso para actuar. Harfuch no esperó, actuó. Y eso marca la diferencia entre contener un problema y empezar a resolverlo. Lo que se plantea aquí no es una estrategia coyuntural. Es una transformación institucional. La seguridad del futuro no está en los retenes ni en las vallas metálicas. Está en el dominio de los datos, en la lectura anticipada de los movimientos financieros, en la cooperación internacional real, no diplomática, y en la autonomía operativa de quienes están en el terreno. Harfuch, junto a Claudia Sheinbaum, ha mostrado que este modelo no solo es posible, sino urgente. Porque si lo que ocurrió en Tlalpan es el rostro del crimen que se avecina, el país necesita un Estado que no solo lo mire de frente, sino que lo enfrente con armas nuevas, con mente fría y con resultados incuestionables. Y eso, en tiempos de escepticismo y cinismo, no es poca cosa. Es, quizás, el primer paso hacia una seguridad que deje de ser promesa y empiece a ser realidad. Este laboratorio no es una metáfora, no es una ficción, no es un símbolo, es un lugar real, intervenido por fuerzas reales, donde personas de carne y hueso fueron mutiladas, sedadas, manipuladas y usadas como materia prima. Un espacio que existía a plena luz del día, camuflado entre construcciones comunes, protegido por el silencio, la indiferencia, y quizá por algo mucho más profundo, la complicidad estructural de quienes, desde fuera o desde dentro, permitieron que operara durante tanto tiempo sin consecuencias. Las víctimas tampoco son estadísticas. No son cuerpos anónimos ni daños colaterales. Son personas, con nombre, historia, familia. Personas que, en algún momento, fueron captadas, engañadas o secuestradas. Personas que pasaron de vivir una vida cualquiera a ser objeto de experimentación biológica, de estudios invasivos, de pruebas inhumanas diseñadas para satisfacer los intereses de redes que ya no buscan solo dinero, sino poder absoluto sobre la vida y la biología humana.
Porque ese es el verdadero rostro del horror, el crimen que ya no necesita balas para dominar. Que no solo mata, que no solo destruye, sino que transforma el cuerpo humano en mercancía, en insumo, en herramienta de mercado. Un crimen que se disfraza de ciencia, que se esconde tras batas blancas y laboratorios esterilizados, pero que, en el fondo, conserva la brutalidad de siempre, esa que reduce al ser humano a objeto, a experimento, a número en una hoja de cálculo cifrada. La pregunta que nos queda, como sociedad, no es fácil ni cómoda. Podemos seguir llamándonos civilizados, modernos, humanos, cuando permitimos que esto ocurra a pocos kilómetros de nuestras casas, en medio de una ciudad habitada por millones. Podemos seguir creyendo en la justicia internacional, en los tratados de derechos humanos, en las promesas de la diplomacia, cuando el mundo entero calla ante hechos de esta magnitud. Y sobre todo, ¿podrá México mirar de frente esta nueva forma de horror y construir un Estado que no solo reaccione cuando el escándalo estalla, sino que tenga la capacidad y el valor de anticiparse, de prevenir, de detener lo invisible antes de que se vuelva inevitable? Omar García Harfuch ha dado una señal clara. Su equipo no esperó titulares. No esperó la autorización de embajadas. No buscó reflectores. Actuó. Con decisión. Con estrategia. Con resultados. Y, con ello, abrió una grieta en la muralla del silencio. La batalla que viene no será fácil. Ni será breve. Pero hay algo que ha cambiado. Ahora sabemos que este tipo de estructuras existen. Que operan entre nosotros. Y que pueden ser desmanteladas. La verdadera pregunta, entonces, no es si podemos enfrentarlas. Es si estamos dispuestos a hacerlo. Y si México está listo, finalmente, para dejar de ser el terreno de prueba del crimen global. Y convertirse en el terreno de victoria de un Estado que sí sabe defender a su gente.